Señores, muy buenas tardes. Vamos a presentar el tema del día de hoy que se denomina tipos de pruebas para detectar SARS-CoV-2 en el COVID-19. Mi nombre es Joe Sandoval, soy paramédico, diplomado en epidemiología y salud pública. Vamos a ubicarnos en el espacio del tiempo. Estamos ingresando a la cuarta ola por la presencia del virus del COVID-19 y la enfermedad que produce es la COVID-19. Pero ya tenemos estudios presentados sobre la existencia ya de la enfermedad que se denomina COVID-22. Ya estamos en COVID-22. La enfermedad también ha evolucionado. Decirles también que en estos momentos en todo el mundo hay muchos científicos, organizaciones, a través de la Organización Mundial de la Salud, que registran, y han registrado hace 2 años, año y medio, hace un año o ayer, muchos estudios con respecto a pruebas para comprobar si una persona tiene o no COVID. ¿Se acuerdan que las actividades económicas en el país fueron paralizadas, ¿no? Un 5 de marzo del año 2020. Entonces, para el reinicio de las actividades se tomaron pruebas. Esas pruebas, que eran con muestra de sangre, era lo que utilizamos porque en ese momento la tecnología y el desarrollo científico era lo que había producido y lo había probado la Organización Mundial de la Salud. Pero en el desarrollo del tiempo, estas pruebas fueron perdiendo su eficacia. ¿Por qué razón? Como ustedes se acordarán, había muchas personas que tenían obesidad y tenían COVID. Había personas que tenían COVID y eran hipotensos o eran hipertensos. Había personas que tenían cáncer, algún tipo de carcinomas. Había personas que tenían un EPOC, una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Entonces, eso agravó sus cuadros de defensa y las personas, a pesar que muchos de ellos fueron a una cama UCI o fueron internados en un procedimiento médico, lamentablemente perdieron la batalla. Muchos de ellos sí sobrevivieron y están con nosotros. Entonces, no es que las pruebas en ese momento no sirvieron, sí, en ese momento servían, pero acuérdense que se han hecho con muestras de seres humanos, no han sido hechas, esas pruebas no han sido hechas a todo el mundo. Entonces sería difícil también conseguir tantos voluntarios en el mundo para hacer pruebas, ¿no? Y eso demoraría mucho tiempo. El desarrollo científico, tecnológico en la medicina es constante y permanente. Para muchas pandemias que se han desarrollado en el mundo, nunca se ha encontrado una vacuna, ni un medicamento, que se llama droga científicamente. Para otros sí hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, para unas bacterias, unos virus, y para algunos, pero no para todos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, enfermedades patógenas. Cuando una persona tiene fiebre intestinal, entonces decimos de que la persona tiene una bacteria, ¿no? Una salmonela. Un huevo de gallina puede tener hasta 1500 variedades de salmonelas y produce la salmonelosis, lo que llamamos fiebre tifoidea. Entonces, se descubrió científicamente que los clorayelgán, clorayelpen, cloramicetina, clorfernicol, son efectivos para contra a esa bacteria. Pero tenemos un virus y la Organización Mundial de la Salud ha ensayado unos protocolos tanto para desarrollar vacunas como para desarrollar test de pruebas y también para desarrollar un medicamento que en el futuro pueda convertirse en un virucida o un virus estático. O sea, virus estático significa que no permite que el virus se siga extendiendo y haga daño al ser humano, y el virucida es que elimina totalmente al virus. Entonces, eso todavía no hay. Con respecto a las vacunas, tenemos vacunas que están disminuyendo, atenuando, o sea, es un virus estático y te asegura que hasta un 90% de las personas no va a llegar a cama UCI. Y te asegura que de esos 10%, un 81% no va a perder la vida. Pero si esta persona
tiene cuadros de comorbilidades como la edad avanzada, tiene un cáncer, tiene diabetes, tiene hipotensión, hipertensión, las posibilidades que supere esos cuadros son mínimas, lo más probable es que pierda la vida. Entonces, no hay lo que les quiero decir es que no hay ningún medicamento en el mundo que te asegure un 100% de eficacia. Igual va a pasar con las pruebas, PCR o PDR, las que están ahora las antígenas. Ningún fabricante te dice esto sirve al 100%, ninguno. Porque vamos a ver la información que se ha recabado aquí, que viene de la Organización Mundial de la Salud, que en estos momentos es el día 6, sábado 6 de agosto del año 2022. Puede ser que mañana la OMS saque otra comunicación y diga que estas pruebas ya no son eficaces y hay que cambiar a otro modelo o a otra estrategia. Entonces, de eso debe estar claro. Uno, que nada es estático en el mundo, todo es dinámico, y también este coronavirus va cambiando, ¿no? Va cambiando, va mutando, y porque es un ser vivo. Y con respecto a los fabricantes, no es que sus productos sean malos, sino de que hoy día es lo que ha desarrollado la ciencia, la tecnología. Puede ser que hoy en la noche o mañana se encuentren otros resultados y sean más alentadores y sean mejores que los que existen en estos momentos. De eso deben estar ustedes totalmente convencidos. De eso están totalmente convencidos de que nada es estático. Pueden mejorar mañana y eso sería un gran paso. Pero también decirles que el Estado peruano no ha comprado productos malos. Lamentablemente hemos cambiado de presidentes en 2 años, como 4 presidentes hemos tenido, si no me equivoco. Entonces, en el momento que hicieron las compras basados en las guías de la OMS, el producto era bueno. Y el fabricante no lo tiene pues listo. Dice, tienes que pagar primero el producto y en 6 meses te entregan el producto. Entonces, en el Perú tenemos 33 millones de habitantes. Por el caso de la vacuna, por ejemplo, el primer gobierno compró 78 millones de vacunas. Que en ese momento estaban caros, claro. Hoy usted me dice, esa vacuna vale $3. Sí, pero el Estado peruano pagando $90 por cada vacuna. Porque en ese momento era así, en ese momento estaba caro. En ese momento estaba escaso. Y los laboratorios no tenían esa capacidad. En cambio, ya hay más laboratorios cada día. Y el laboratorio, acuérdense, invente un producto. Y después, cuando ya tiene el invento, lo puede entregar a otros laboratorios para que ellos ya lo produzcan. Pero el que inventó esa fórmula de una marca, ¿no? De las marcas AstraZeneca, de las que hay BioNTech, de los que hay Johnson Johnson, AstraZeneca, los que ustedes conocen, ellos ahora ya esa fórmula lo entregan a otros países y ya lo producen. Producir otra cosa, inventar era lo necesario. Entonces, en ese momento, el virus tenía un comportamiento diferente al que ahora. Ahora tenemos una variante Omicron, que es bastante más agresiva que las anteriores, y podría haber otras mutaciones. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos la presencia de otro virus, de la viruela del mono, del simio, y que esas pruebas diagnósticas se demoran y se hacen solamente en institutos de salud de Lima. Entonces, esta semana se tomaron pruebas, por ejemplo en Huancayo, a un chofer que hacía la ruta de transporte Lima-Huancayo, y sucede qué cosa, que esa persona, su prueba ha llegado en 7 días la muestra, y en Huancayo lo abordan al señor y el señor tiene que hacer una cuarentena hasta que desaparezcan los síntomas. Y el señor dice, a mí nadie me puede tener. Y el señor vive ¿dónde? ¿Dónde cree que vive? En Ica. Y desde ahí lo están buscando. En Lima y en Huancayo no está el señor. Se teme que esté, de repente, ha ido a trabajar a otro sitio para que no lo vean, pero está contagiando, está contagiando. Y ustedes y yo sabemos que las personas sintomáticas o asintomáticas ¿puede contagiar? La respuesta es sí. Por eso que nos mandaban a aislarnos en nuestra casa, el que tenía el espacio para aislarse, o terminaban en un hospital, ¿no? Pero estas personas que tienen la viruela del mono, lamentablemente, es uno. El otro hace transporte entre Lima y Arequipa. Y también su prueba ha sido llevada a Lima y ha regresado a Arequipa y dice, señor, ¿usted tiene? El señor dice, yo tengo que trabajar. Y se ha ido también. Se ha ido también. Ahorita tenemos más de 700 casos de viruela del mono en el Perú. Entonces, ¿qué tal si una persona le sale una prueba PCR hoy día, tiene obesidad, es hipertenso, y entonces se complica su cuadro?
se complica su cuadro. Entonces, es muy importante, por eso, el que es diabético, tome su medicamento, el que es hipertenso, tome su medicamento, el que es obeso, tome sus medicamentos y haga una vida sana. Entonces, yo creo que ya información al respecto en 2 años hemos recibido bastante. Lo que nos falta es crear conciencia en cada uno. Si tenemos síntomas, nos sacamos una prueba. Y ese diagnóstico nos indica que tenemos COVID, tenemos que irnos a internar en nuestra casa o en un hospital por cuanto estamos contagiando a otras personas, estamos contagiando. Entonces, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud dicen lo siguiente: para hacer frente a la falta de acceso a las pruebas y a los diagnósticos de múltiples países, la OMS publica desde el año 2018 una lista anual de pruebas diagnósticas esenciales en la que figuran las pruebas de diagnóstico in vitro recomendadas que deberían estar disponibles en los puntos de atención y laboratorios de todos los países para aumentar los diagnósticos oportunos y salvar vidas. Entonces, anterior al año 2018, muchos países tenían algunos productos, pruebas diagnósticas y vacunas, pero que la OMS no los había revisado. Entonces, si es un invento que un país ya lo ha descubierto, podría servir en todo el mundo. Entonces la OMS dice, aquí hay una lista del año 2018 de todo lo que hay en el mundo para tales enfermedades. Entonces, los países podrían comprar. Como en el Perú tenemos otro virus que se llama el dengue hemorrágico. Del dengue hemorrágico tipo A, B, C y D. Acá tenemos el D. El D es el que produce hemorragias. Y la persona pierde la vida, lamentablemente. Entonces, esa información oficial no es que un país pueda crearla, hacerla, no. Los países reciben de la OMS porque la OMS su función es esa, uniformizar criterios para salvar vidas en todo el mundo. Entonces, este es nuestro SARS-CoV-2 del año 2019, pero ahora estamos en el año 2022. Ya no produce el COVID-19, la enfermedad, ¿no? La enfermedad COVID-19 ahora produce COVID-22. Uno de los síntomas que más se está viendo que ha cambiado es que las personas se desmayan, ya esa persona se desmaya, tiene estrés respiratorio, tiene COVID-19. Entonces, ha cambiado la dinámica. Lista de pruebas diagnósticas. La última edición publicada hoy incluye las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 recomendadas por la OMS, pruebas de PCR y pruebas de antígenos. Amplía el conjunto de pruebas para enfermedades infecciosas y prevenibles mediante vacunación y enfermedades no transmitibles como el cáncer y diabetes. E introduce una sección sobre endocrinología, que es importante para la salud reproductiva y de la mujer. Por primera vez, la lista incluye pruebas que no deberían suministrarse en los países, ya sea porque no son costo eficaces, no son fiables o han sido superadas por tecnologías más nuevas y fáciles de usar. Reitero, si hasta el día de ayer, 5 de agosto, algo se ve en una farmacia, no es culpa de la farmacia, sino no es culpa, es bueno que gracias a la tecnología dice, esto produce daños en la salud reproductiva y en las mujeres. Hace muchos años hay productos en el Perú que no se usan porque producen daños de esterilidad sobre las mujeres o son transplacentarias, quiere decir que hacen daño al feto que está en el vientre de la madre. Entonces han sido retirados del mercado. Igual, la OMS entonces en el año 2018 elabora estas listas y hay capítulos sobre endocrinología, que es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad endocrinológica, definitivamente que sí. Entonces, hay lupus eritematosos, hay muchas enfermedades endocrinológicas que llevan a la muerte de una persona. Entonces, estas guías están en internet, usted que tiene un teléfono celular puede entrar a la OMS y pone las guías de pruebas que existen en el mundo que están autorizadas. Y se acuerda de la toma de temperatura, porque esta capacitación del día de hoy se denomina pruebas, ¿no? Tipos de pruebas que existen para ver si una persona tiene COVID o no. Entonces, estas pruebas, vamos a ver, en la OMS dice que no son fiables. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que todo ser vivo incuba, ¿no? Un niño se demora 9 meses en incubar en el vientre materno, 9 meses. A lo igual, como este ser vivo que se llama virus,
también va a incubar. Tiene un periodo de incubación entre 5 y 7 días. Quiere decir que si yo estoy tosiendo acá y tengo COVID, una persona que puede estar sentada frente a mí va a contraer COVID, pero si se hace una prueba hoy día no va a salir ningún resultado porque recién está incubando. Recién está incubando. Entonces, sí le puede doler la cabeza ya mañana, pasado mañana, pero se va a comprobar fehacientemente con estas pruebas entre el 5º y 7º día. Ya desarrolló la enfermedad recién, la enfermedad. ¿Qué cosa es una prueba de diagnóstico rápida? Las siglas PDR corresponden a la prueba de diagnóstico rápida. Las PDR son pruebas fáciles de realizar que pueden usarse fuera de los entornos de laboratorio y normalmente proporcionan resultados de un plazo entre 15 y 30 minutos. Las pruebas de flujo lateral son el tipo más frecuente de PR, por ejemplo, las pruebas de la malaria. Entonces, hay pruebas de diferentes, ¿no? De diferentes tipos. Una de esas pruebas se llama prueba lateral para la malaria. Pero nosotros vamos a ver que esta PDR, ahora que es por antígenos, se toma con un hisopado nasofaringio, nariz, naso y faringe que está en las vías aéreas superiores. Entonces, esta prueba PR antígena, nos preguntamos, ¿qué cosa es un antígeno? Un antígeno es un tipo de proteína expresada por el virus, bacterias o parásitos. Es identificado por el sistema inmunitario del cuerpo como algo ajeno, por lo que desencadena una producción de anticuerpos que identifican y neutralizan específicamente este antígeno. Entonces, nosotros tenemos antígenos G, H, M, pero la carga viral puede ser más grande que el antígeno. Entonces, por eso llega a producir una enfermedad. Si viene una carga viral nueva, pequeña, vamos a decir, entonces el cuerpo se defiende y no se va a llegar a producir la enfermedad. Entonces, la prueba antígena, ¿qué cosa hace? Detecta esa proteína que expulsan este virus o bacterias dentro del cuerpo. Entonces, el cuerpo va a producir anticuerpos. Y esta prueba antígena es que detecta esos antígenos que el cuerpo está produciendo. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que la enfermedad ya está en el cuerpo. Pero si toman el primer día, no va a detectar nada, pues, porque está incubando recién el virus. De eso se trata esta presentación del día de hoy. Entonces, ahí está la prueba, ahí está la toma de la muestra PDR, ¿no? Prueba de diagnóstico rápida, ¿no? Entonces, lo que vamos a detectar acá es un antígeno. Entonces, se toma en las narinas, ¿no? O no van a decir ustedes huecos, son las narinas, la narina derecha y la narina izquierda. ¿Cómo funciona una prueba de antígenos, una PDR? Una prueba de antígenos busca antígenos específicos de un determinado agente patógeno dentro del cuerpo de una persona para ver si hay una infección por el patógeno en cuestión. Por ejemplo, las pruebas de antígenos de SARS-CoV-2 están dirigidas a la detección de la nucleocapside del virus. Entonces, el núcleo, pues, la vida, ¿no? La vida o sea, tiene vida. Entonces, ese virus tiene vida, está en nuestro cuerpo y va a producir una enfermedad. Entonces, está buscando ese agente patógeno. Ya está en el cuerpo. Ya, si lo toman el primer día, todavía no ha incubado. Entonces, tiene que ser a partir entre 15, 5 y 7º día, ahí sabemos ya. Y podemos medir la cantidad de carga viral y los cuadros que se puedan pronosticar, ¿no? Entonces, una pronoxis, decimos, esa persona va a ir a la cama UCI, o no, este es leve nomás. El señor le doy la cabeza, estamos 7º día, 6º día, 5º día, sí, veo la cabeza un poquito allá, entonces, sintomático. Pero si ya lo vemos que está ya intubado, entonces, estas personas, cama UCI, tenemos que hacer un procedimiento agresivo. ¿Cuál es la efectividad? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Las pruebas de antígeno de SARS-CoV-2 también dicen muestras del tracto respiratorio del paciente, pero la sensibilidad de este test varía entre 34 y 80% según la OMS, por lo que no recomienda su uso. Entonces, estas pruebas, estamos ahora tomando PDR de antígenas, que todos ustedes
¿no? Nos pone un hisopo, toma la muestra. Señores, el fabricante sí dijo en algún momento, el año pasado, hace 2 años, dijo, esta prueba es 100%, 90%, pero la OMS en el campo ha recabado muestras de todos los países y dice, un momentito, estas pruebas en el campo están funcionando al 34 y 80%. Pero no es que el producto sea malo, sino que en ese momento teníamos un SARS-CoV-2, vamos a decir básico, un coronavirus básico. Ahora tenemos mutaciones más agresivas y ya este producto no es efectivo. ¿Está claro? Si este virus se hubiera quedado estático, como apareció en el año 2019, en el 2020 y el 2021, y seguiría el mismo, sí, esto llegaría a más del 90%, pero lamentablemente este virus también es dinámico. Estamos con Omicron, ¿no? Entonces, si cae Omicron en el Perú, pues va a ser muy terrible los daños que va a ocasionar. Entonces, necesitamos que las personas sean conscientes, que sean asintomáticos o sintomáticos, están contagiando. Después de 2 años ya creo que todos hemos aprendido eso. ¿Ya? Entonces, no me duele la cabeza, me voy a trabajar. No, si ya le da un diagnóstico, usted tiene COVID-19, que es de su casa, y no contagie tampoco a sus familiares. ¿En qué difieren las pruebas de antígenos de las pruebas de anticuerpos? O sea, de las pruebas de sangre, ¿se acuerdan que nos sacamos? Una prueba de antígenos positiva refleja una infección activa, mientras que la prueba de anticuerpos positiva es la más probable que refleje la infección reciente o pasada. Entonces, no es de tanta utilidad. O sea, nosotros queremos ver qué va a pasar mañana, pasó mañana. ¿Cuál es la prognosis? O sea, ¿cuál es el pronóstico médico? En cambio, con las pruebas de sangre, podríamos determinar que ya pasó la enfermedad. Y ya no podemos hacer nada. La gente ya, como ustedes entenderán, no había camas UCI porque ya no tenemos nada que hacer con esas personas. Ya su prognosis ya no se puede hacer porque ya estamos viendo resultados. La persona ya estaba con distrés respiratorio, le sacaron una placa radiográfica y veían pues, que tenía más del 80%, 90% de los pulmones tomados y ya estaba descompensada la persona. Entonces, eso era el pasado. Ahora, lo que está funcionando con una baja eficacia, hasta un 80%, son las pruebas PCR, descubren PDR de antígenos, las pruebas de diagnóstico rápida. Pruebas de diagnóstico rápido, eso significa PDR. ¿Qué diferencia hay entre las pruebas de antígeno y las PCR? Las PCR detectan el material genético del virus, del SARS-CoV-2, mientras que las pruebas de antígenos detectan antígenos, proteínas específicas del SARS-CoV-2 en el cuerpo de una persona. Ambos tipos de pruebas se emplean para detectar la infección activa por SARS-CoV-2. Pero como les digo, esto es dinámico entre una y otra. ¿Cuál es más efectivo en estos momentos? Las PDR, las pruebas de diagnóstico rápida de antígenos, las que nos hacen el hisopado. Por eso ya no nos sacan la muestra de sangre. Bueno, estas pruebas que estamos viendo aquí, ahí está. ¿Se acuerdan de las pruebas PCR? Bueno, nos extraían sangre y nos daban un cassette, se llama eso blanco, y ahí tiene 2 letras, C, que significa control, y T, que significa test. Entonces, aquí en esta prueba, en este cassette, en este cassette device, en este cassette blanco, ahí se agrega una gotita de sangre, inmediatamente se agrega un reactivo. Entonces, entre 10 y 30 minutos se va a pintar primero la línea C de control, quiere decir que la prueba está tomada. Y la letra T significa que es positivo para COVID-19. Existe otra posibilidad, que se pinte la línea de control C y no se pinte la letra T, significa que la persona es un negativo. Pero también saben ustedes que hay falsos negativos y falsos positivos. Eso también vamos a ver ahora, porque ustedes han visto en los colegios, en los trabajos, en varios sitios donde hay gente que se va con su prueba negativo, pero al día siguiente estaban graves, claro, estaba incubando el virus en su cuerpo. Por eso el fabricante dice, pues yo te vendo esta prueba, pero no te doy al 100% de... Pero nos daba el 100%, el 80%, 90%, ¿cuánto? Hace 2 años, cuando lo fabricaron. Cuando coronavirus era SARS-CoV-2 solamente, pero ahí había mutaciones. Había Delta, Lambda, y ahora le llaman Omicron, ¿no?
estamos en una variante Omicron, en la cuarta etapa, en la cuarta ola de COVID-19. Entonces, eso debe quedar en ustedes, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, aquí, que esas pruebas se hicieron, se vendieron en el año 2019-2020, cuando la situación era esa. Pero ahora tenemos otras variantes y otras características de este SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué sensibilidad y especificidad, o sea, especificidad y específicas tienen las pruebas de antígenos del SARS-CoV-2? Entonces, miren, en general, la sensibilidad descrita de la prueba es variable, pero es uniformemente mejor en los primeros 5 días siguientes al inicio de los síntomas. O sea, a partir del 5.º día hay que tomar la muestra. La OMS recomienda el uso de PDR, de antígenos que tengan un mínimo de sensibilidad del 80% y sean específicas del 97%, según lo indicado por evaluaciones independientes de buena calidad, en comparación con los ensayos moleculares autorizados. Hay muchos factores que afectan el rendimiento de las pruebas, entre ellos las características de la población del paciente, por ejemplo, el número de días transcurridos desde el inicio de síntomas o la carga viral, la calidad de la obtención de muestras y la calidad de la fabricación de las pruebas. La carga viral. Si yo estuviese con COVID y estornudo, es una carga viral. Pero yo no soy médico. El médico atiende a ¿cuántas personas? 10, 20. En Loreto, en la región de la Amazonía peruana, hubieron muchos médicos que murieron porque la carga viral era elevada. Y lo único que había era paracetamol. Paracetamol es para que no te duele la cabeza, para cortar esa sensación de dolor. Para eso sirve. Pero no sirve para eliminar el virus. Usted puede tomar 10 paracetamol. Te puedes intoxicar, pero no va a controlar que controles, no va a lograr que controles el virus. Eso debe quedar bien claro. Entonces, otras lecciones aprendidas en estos 2 años y más de pandemia por COVID-19 es que no debemos de automedicarnos. Para eso el médico estudió 10 años y nos puede, en base a la clínica, si usted no tiene una comorbilidad, si usted no tiene obesidad, no es un grupo etario de riesgo, es decir, no tiene 70 años, no tiene POC, enfermedad o de obstrucción pulmonar de obstrucción crónica, no tiene cáncer, no tiene hipertensión arterial, entonces usted tiene comorbilidad 0 y las posibilidades que supere el COVID son elevadas. Pero ¿qué pasaría si esta persona tiene COVID, pero también tiene hipertensión arterial y es obeso? Las posibilidades que supere el COVID van a ser mínimas. Entonces, como ya tenemos vacunas, entonces estas vacunas te ayudan a todos, nos ayudan a todos a que los efectos sean menores. Y muchas personas no lleguen a una cama UCI. Y esas personas que llegan a UCI, ese porcentaje de un 11%, que las vacunas te ofrecen un 89% de vacunas, las que han puesto en el Perú. O sea, quiere decir un 11% sí van a llegar a cama UCI. Pero ¿quiénes son los que llegan a cama UCI? Las personas obesas, hipertensas, EPOC, con cáncer, etcétera, etcétera. Ellos son los que llegan. Ese 11%, más del 80%, va a sobrevivir, pero un 20% va a perder la vida. Porque el fabricante te dice, esta vacuna no tiene el 100%. Y reitero, cuando se compraron las vacunas, ¿se acuerdan que estaban saliendo un presidente y entraba otro? Y se compraron, en ese momento, la variante de SARS-CoV-2 era muy básica. De ahí había otras variantes, otras cepas también, ¿no? Y ahora estamos con Omicron. Entonces, en ese momento, esa vacuna servía hasta un 90% para ese virus. Pero estamos en el año 2022, en la mitad del año 2022. Entonces, los fabricantes han comenzado a mejorar. Entonces, las próximas vacunas sí cubrirán con mayor, como dice acá, sensibilidad y específicas. Entonces, será mayor la cobertura. Y la Organización Mundial de la Salud, probablemente en 6 meses o más, dirá, de acuerdo a esta lista de vacunas, cuáles son las que están superando las expectativas y cuál ya nos recomendarán, probablemente. Por ejemplo, las que han vacunado hace 2 años ya no servirán. Tenemos un cuadro de vacunas de cuarta, ¿no? Todos estamos en cuarta dosis, la mayoría.
Y para los babies de 5 a 12 años, 2 dosis, ¿no? Entonces, 3 dosis ya me aumentaban. Entonces, puede ser que de acá a mañana cambie estos cuadros y tengamos que poner una quinta dosis. Pero eso quién lo determina en base a estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué muestras puede utilizar las pruebas de antígeno para análisis? Las pruebas de diagnóstico rápido de antígeno están autorizadas actualmente para el hisopado nasofaringio. Verifique siempre en las instrucciones del fabricante la información relativa a la compatibilidad de los tipos de muestras. Entonces, está claro, la muestra de PDR, prueba de diagnóstica rápida de antígenos, se toma con una prueba de hisopado nasofaringio, nariz, faringio. Esto ingresa, gira derecha, izquierda y se extrae. ¿Ya? Esa es una cantidad. Para que tengan una idea, aquí hay un cabello, que ustedes no lo ven, ahí está. Este cabello mide 90 micras de dimensión, así, ¿no? Si lo miramos así, 90 micras. Y un virus mide 90 veces menos que un cabello. 90 veces menos que un cabello. Entonces, cuando hace este prueba hisopado, derecha e izquierda, ha sacado miles de virus. Porque ya está, ya tiene la enfermedad la persona, ya está ahí. Y lo que está recolectando son muestras de antígenos del cuerpo, que también hay miles ahí en ese pequeño toque nasofaringio, está sacando miles y miles de pruebas. Entonces, cuando le da el reactivo, va a salir que sí está presente o que no está presente. O sea, un falso, una prueba negativa o una prueba positiva. Pero también puede salir un falso negativo, un falso positivo. ¿Durante cuánto tiempo puede conservarse las muestras antes de realizar la prueba? Siga las instrucciones del fabricante. Algunas muestras para analizarse en un plazo máximo de 4 horas tras la obtención si se mantiene a temperatura ambiente. Ah, ya. Ustedes se han dado cuenta que las pruebas nos toman cerca del centro de salud o en el centro de salud. ¿Por qué razón? Porque estas muestras tienen que cumplir ciertos requisitos del fabricante. Entonces el fabricante te dice, mira, entre 10 y 15 minutos va a funcionar mi reactivo, siempre y cuando la muestra de moco no tenga más de 4 horas. Vamos a decir que la traen de Ayacucho, y llegan 8 horas acá, ya ese moco ya no sirve. Todos van a salir que negativos, y todos. No es que van a ser falsos, negativos. Entonces es importante la prontitud con que ese moco es depositado, y esa es una cosa. Y vamos a esperar entre 10 y 30 minutos que ese reactivo funcione con la muestra del moco, es otra cosa. Entonces, en este momento estamos viendo esa muestra de moco extraída, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en temperatura ambiente? O sea, sin frío ni calor. Estamos hablando de 22 grados, hasta 4 horas. Pero el fabricante dice, si tiene 4 horas, mejor ya saca otra prueba, porque ya esa muestra ya no sirve. La muestra es sanguinolenta. ¿Puedo usarla en la prueba? Sí. Las muestras que contienen vestigio de sangre pueden usarse, de todos modos, para los análisis realizados por una prueba de antígeno. Sí. Como le digo, ese hisopado al extraer puede dañar algunos vasitos sanguíneos que tenemos, unos capilares, y puede salir con trazas o muestras de sangre. Pero están hechos para esas interferencias y el fabricante dice, sí, lo puedes utilizar. O sea, resiste, mejor dicho, a esas interferencias también. ¿Qué requisitos son necesarios para cumplir en realizar la prueba PDR de antígenos? Al realizar las PDR, las pruebas de diagnóstico rápida, debe llevarse puesto el EPP. Debe, no dice sí o no, dice debe llevarse. ¿Por qué? Porque hay personas que salen, muestra negativo, está sano, no tiene COVID. Pero ¿cuántos salen COVID? ¿O cuántos salen con sospecha? Entonces, si la persona que está tomando la muestra no está protegida, podría contagiarse y tener una carga viral elevada que lo va a llevar pues, a una cama UCI o a perder la vida, ¿no? Entonces,
son el EPP son los guantes, la protección ocular, la mascarilla quirúrgica o mascarilla de protección respiratoria si se realiza directamente después de la obtención de la muestra. Entonces, y su mandilón, ¿no? Que le llaman bata aquí. Entonces, toda esa protección es para las personas que toman las muestras, para el personal de salud, porque ellos reciben esa forma de que hablan las personas y a veces se están contagiando. A pesar de que estén con mascarilla, el ambiente se va a llenar, se va cargando viralmente. Entonces, por eso se hace un espacio abierto, ¿no? Se ha visto abierto, ¿no? Para que se ventile, pues, y se disipen y se mueran esos virus. ¿Cómo debe eliminarse los residuos? Ejemplo, pruebas usadas, recipientes. Todos los residuos generados con la realización de las pruebas en muestras procedentes de casos sospechosos de COVID deben clasificarse como residuos de riesgo biológico y deben manipularse según las directrices locales aplicables. Entonces, otra vez más, otra razón más por la cual ustedes han visto que las pruebas y las vacunas se toman en los centros de salud, porque ellos tienen sus protocolos, cómo van a disponer los guantes, las mascarillas que utiliza el personal de salud, y las muestras. Esta muestra salió positivo, este señor tiene COVID, y esta muestra, ¿qué hago con esta muestra? ¿Qué hago con esta muestra? 1, 2, 3, o sea, hay una carga viral elevada y va a estar en el ambiente, entonces ellos lo tienen que incinerar. Es un procedimiento de todos los centros de salud, tienen un incinerador y ahí lo incineran y ya se elimina totalmente esos virus o bacterias que puedan contener todo lo que ha salido pues de los trapos que limpian, el algodón que limpian, la mesa, los guantes, la mascarilla, el mandilón, todo eso se va a tener que incinerar para evitar que haya proliferación o contaminación cruzada. ¿Qué sucede si se agrega una cantidad excesiva o insuficiente muestra? ¿Qué pasa si hay poco moco o mucho moco? Agregar una cantidad excesiva o insuficiente de muestra puede alterar el buen funcionamiento del dispositivo y generar, por lo tanto, un resultado que no sea válido o un resultado que pueda ser difícil de leer. Entonces, ese reactivo que le vamos a agregar está calculado con una cantidad también que tiene el hisopo. Si usted le echa mucho, por eso que se han dado cuenta que las personas que tienen gripe pueden sacarse la muestra, mejor que no. ¿Qué va a pasar ahí? Como tiene las mucosas, por eso están hinchadas, están inflamadas, entonces cuando pase el hisopado por ahí, puede romper un vasito. O ya sabemos que con un mínimo intenso va a salir lleno eso de mucho de moco. Entonces hay problemas. Por eso que las personas que tienen presión respiratoria mejor dicen, no, mejor, como la gripe dura 7 días, ya regrese y le sacamos su puesto. Porque le puede hacer un daño. Es uno. 2, si hay muy poca muestra, ese reactivo que tiene ahí no lo va a alcanzar a depurar. Por ejemplo, no todas las personas tienen el espacio nasofaríngeo igual, otros lo tienen muy reducido, y ahí hay problemas. No hay personas, por ejemplo, que han tenido accidentes, y estas cavidades, estos huesos, el hueso es de la mitad de la nariz hacia adelante, diré hacia atrás, porque hacia adelante son un cartílago. Entonces, imagínense que sea boxeador o sea corredor de carro y ha tenido una operación extra, entonces es bien complicado para ellos sacarle una muestra, porque no piensen ustedes que para todos es igual, no, hay complicaciones también. ¿Durante cuánto tiempo deben incubarse las pruebas antes de leer el resultado? Ya tenemos la muestra y le hemos agregado vamos a decir, el reactivo. Siga las instrucciones del fabricante. Normalmente los resultados se leen entre 10 y 30 minutos. No debe realizarse la lectura después de superar el límite de tiempo establecido por el fabricante, ya que estas situaciones los resultados de la prueba no son fiables y pueden producir resultados positivos falsos o negativos falsos. Si hay alguna duda, debe repetirse la prueba. Entonces, si alguien se saca la muestra, le pone el reactivo y al minuto quiere resultado, no hay resultado porque el reactivo recién está actuando. Entonces el fabricante dice, entre 10 y 30 minutos yo te doy la muestra. Y pasó media hora, ya se diluyó todo el reactivo. Acuérdense que es un reactivo. Entonces, vamos a decir que se evaporó ya para que se entienda. Ya la muestra lo miran y de repente es positivo, será un falso positivo, y si es negativo, un falso negativo. Mejor es tomar la muestra. Entonces el fabricante dice, a los 10 minutos ya tienes que estar mirando la muestra ya. Si miró la muestra y salió, eso es lo más probable que esa sea la información que debes registrar. Si pasó 30 minutos, mejor es tomar otra muestra. ¿Qué significa un resultado
inválido de una PDR de antígenos. Ocasionalmente, una persona tiene un resultado de la prueba inválido o insatisfactorio que pueda deberse a un exceso de moco en las muestras que interfiere en la recepción de las pruebas o a otros problemas de obtención de muestra. En estos casos debe obtenerse una nueva muestra mediante hisopado para enviarla a la región de las pruebas. Entonces, cuando hay un exceso de moco, también la prueba puede ser invalidada. No te va a dar un resultado verdadero, hay que volver a tomar. Entonces, las personas que toman estas muestras con el hisopado, con la técnica de hisopado, han sido entrenadas, son personas de salud. Es otra razón más, tercera razón, por las cuales que cualquier persona no puede tomar esta muestra, porque podría presentar este problema. Señor, negativo, no es negativo, sino que está tomada mal la muestra. Entonces, todas las personas que toman la muestra hay un registro, y el Ministerio de Salud está tomando en cuenta eso. ¿Qué tal si en una mesa todos son negativos? Le voy a decir, ¿por qué en esa mesa todos son negativos? Algo está la muestra está mal tomada. Puede ser. Entonces van a hacer una evaluación. O si en esa muestra todas las muestras son inválidas, no funciona. No es que la muestra sea mala, sino que la muestra está mal tomada. Está mal tomada. ¿Listo? ¿Es posible que un paciente con resultado negativo de una PDR de antígenos tenga COVID? Sí, las personas con una infección de COVID pueden presentar un resultado negativo a la prueba. Los datos actuales indican que entre un 15 y 20% de los pacientes pueden no ser detectados por las pruebas antígenas. ¿Se acuerdan que les dije? El fabricante te dice que el 80% de fiabilidad, quiere decir que un 20% que no va a resultar. O si tienes 85%, quiere decir que un 15% no sé qué va a pasar, pero sí yo te aseguro un 85% que sí va a tomar la muestra bien y va a funcionar bien el reactivo. Entonces, ningún fabricante te va a decir que funciona al 100%. Ningún fabricante, hasta el día de hoy, en ninguna pastilla para gripe, para el dolor, ¿qué te digo? Para dormir, que puede ser el diazepam, no te dice, ahí lean, ahí dice la institución, ahí no dice el 100%. Dice, si dejar de tomar el tercer día, recurrir a un médico, porque tampoco vas a tomar el medicamento todos los días, ¿no? Dice, al tercer día, si no tiene resultados, recurra al médico. ¿Debo repetir las pruebas de pacientes con resultado negativo de antígeno utilizando una segunda prueba? Entonces dice, en los pacientes con una PDR de antígeno negativa es preferible utilizar la prueba más sensible como una RT-PCR para repetir el análisis. Sin embargo, si no se dispone de una prueba de tipo molecular, puede contemplarse repetir la prueba de una segunda PDR de antígeno a las 48 horas siguientes sobre si los síntomas persisten. O sea, una persona salió, ¿no? Negativo, pero le duele la cabeza, no puede respirar. A esa persona no es que la prueba hay que repetir con PDR en ese mismo instante, no, porque está incubando el virus. Sería ideal tomar una prueba molecular, pero acuérdense que los laboratorios moleculares están en Lima solamente, se ponen 7 días de provincia, entonces mejor en 48 horas, en 2 días, tomarle una nueva prueba, PDR, y ahí va a salir ya, porque el virus recién estaba incubando, ¿no? Un ejemplo más claro, si 2 personas, hombre y mujer, tienen relaciones sexuales, y la chica se saca una prueba de embarazo en la noche, ese mismo día, ¿qué va a salir? Va a salir negativo, pues, porque todavía no ha incubado. Tendría que esperar más de una semana para que incube, ¿no? Y digan que está embarazada o no está embarazada. Pero ese fabricante de las pruebas de embarazo, los que han utilizado, sabrán que tampoco es al 100%. Hay muchas personas que a los 15 días felices, no hay embarazo, pero de todas maneras sí está embarazada. Porque ningún fabricante, como les reitero, de estas pruebas, y el test de embarazo, una prueba médica también, no te aseguran que esa prueba que vale 15 soles sea efectiva. Lo más seguro es la prueba de sangre y ahí sí va a salir si está embarazada una persona al 7º día. Ahí hay más probabilidades, un 99% en la prueba de sangre sí sale que está embarazada o no. Cuando unas personas, mujeres, se van al hospital a hacer un proceso quirúrgico o médico, van a ser medicadas, el médico le pregunta, ¿está embarazada? De repente las personas no sepan. Entonces le hacen una prueba con sangre. Sí está embarazada. Por ejemplo, si le van a operar, de repente dicen, no es conveniente que esperar que pase el embarazo y recién se operará. ¿No? O este medicamento extraplacentario hace daño al baby, entonces no le pueden recetar ese medicamento. Por eso que el médico
no receta igual a un hombre y a una mujer. A todos sí le pregunta si es alérgico a la ampicilina, ¿no? A todos, hombres y mujeres. Y si se trata de mujeres, le pregunta si está embarazada. Porque no va a decir que ese medicamento. Por eso que si una medicación usted que es hombre está tomando, no le va a hacer igual efecto a la mujer, porque más bien le podría hacer daño. Y como vimos en los resultados iniciales, estamos hablando sobre los tipos de test para determinar si tiene COVID o no, la Organización Mundial de la Salud ha establecido en esta lista también unas guías de enfermedades para la mujer. O sea, ¿cuál de estas pruebas hacen daño a la mujer? Entonces, se ha tenido el cuidado de que estas pruebas que está utilizando la Organización Mundial de la Salud no hacen daño al nuevo ser, si está embarazada, o a la mujer en sí. O sea, no la deja estéril, vamos a decir. Pero sí se han producido muchas vacunas en el mundo que la OMS dice, no, esto hace daño a la mujer, mejor no lo apliques. O hace daño al nuevo bebé, al feto, al nuevo ser por venir. Entonces, no se autoriza. No es que la OMS tenga un criterio contra un país, no, sino que tiene que establecer protocolos que valgan para todo el mundo por igual. Debo confirmar un resultado positivo de la PR de antígenos con una PCR. Como les dije, lo mejor es que no, porque hay que esperar 48 horas y tomar una prueba, prueba de diagnóstico rápida de antígenos, ¿no? Las PCR de sangre no, ya no se toman. No se aprecia una banda de control visible en la prueba de incubación. ¿Qué debo hacer? O sea, estamos hablando de las pruebas que eran con sangre. Entonces, no se aprecia. ¿Se acuerdan que a veces se demoraban? No, no, lo movíamos. No, no, es que algo ha fallado en la muestra o en el reactivo. Entonces, no se sabía, hay que tomar otra prueba de sangre. ¿A qué puede verse un resultado negativo falso? Entonces, decimos, puede producirse resultado negativo falso cuando la cantidad de antígeno viral presente en la muestra está por debajo del límite de detección de la prueba. Esto puede ocurrir a causa de métodos de toma de muestras eficientes o de la obtención de muestras cuando la carga viral es baja, cuando ocurre en una fase muy temprana de la enfermedad o en etapas posteriores del curso de la enfermedad, por ejemplo, cuando han pasado más de 7 días tras el inicio de los síntomas. Las pruebas funcionan mejor cuando se realizan los primeros 5 a 7 días al inicio de los síntomas. Por eso es que debemos ser muy, muy meticulosos cuando el médico nos pregunta cuándo empezó los síntomas. Entonces vamos a decir que dice, este señor es asintomático. No va a llegar, no se va a agravar, no va a llegar a una cama UCI, no va a morir. Pero sí está contagiando. Eso quiero que entiendan. Les reitero, hay un señor que es conductor, que maneja entre Lima y Huancayo, y en Huancayo le tomaron hace 10 días una prueba de la viruela del mono, porque tenía los síntomas. Entonces este señor, su prueba ya llegó antes de ayer, lo han buscado y le dicen, usted tiene la viruela del mono. Y el señor ha dicho, yo no puedo parar porque tengo que trabajar, y se ha ido. Pero el señor, su DNI es de Ica, lamentablemente. Entonces así ha pasado con muchas personas que tienen COVID-19 y que lamentablemente no han cumplido con los protocolos y han seguido trabajando. Ellos han tomado su pastilla para doler la cabeza, ¿no? Pero quiero que entiendan, con ese paracetamol no han eliminado el virus y al momento que han conversado, han compartido con sus compañeros, ¿qué ha pasado? Lo han contagiado. Entonces, por eso, la finalidad de esta capacitación del día de hoy es crear conciencia con 2 años y medio más que estamos con COVID, de todo lo que hemos aprendido, no automedicarse, guardar el aislamiento si tenemos COVID y no contagiar tampoco a nuestra familia, lavarse las manos con el jabón, usar la mascarilla, no formar parte de eventos donde existan muchas personas. Antes del día 15 de agosto, o sea, en esta semana, vamos a tener unos cuadros bastante preocupantes con respecto a las fiestas patrias, porque mucha gente viajó de Lima o de la costa a visitar a sus familias y regresaron, pero no se cuidaron, y en muchas personas tendrán COVID, han contagiado COVID, o otros han sido, de ese paseo han traído su COVID. Entonces, eso recién se va a ver en el lapso de esta semana. Entonces, en ese cassette de la prueba de sangre, a veces ustedes veían
que la banda, esa letra C no se ve, y la T tampoco, cuando son visibles tanto la banda de control como la de significa el resultado de la prueba es positiva, ¿no? Cuando están pintadas la C y la T es positivo. Pero cuando se pinta solamente la letra C de control y no se pinta la T, significa que la persona es negativo, no tiene COVID, ¿ya? En circunstancias normales. La banda de control es visible, pero la banda de prueba no lo es. ¿Qué significa esto? Cuando la banda de control es visible, pero la banda de la prueba no es visible, significa que el resultado de la prueba es negativo. ¿Ya? En el cartuchito blanco se pintaba solamente la letra C, una rayita. Ah, la banda de control sí, todos tienen la banda de control. Y la letra T, de test, está en blanco, significa que usted es negativo, usted no tiene COVID. Eso es lo que... Bueno, entonces, es importante siempre reiterar que todos ustedes, todos nosotros trabajamos, tenemos una responsabilidad familiar y tenemos que cuidarnos también porque somos responsables por su seguridad de ellos. Así que a lavarse las manos, distancia social, usar la mascarilla, agua y jabón permanentemente, no participar en eventos sociales porque en estos momentos todavía no hemos superado el COVID-19 y estamos entrando a la cuarta etapa. Aparte tenemos la viruela del mono y tenemos dengue hemorrágico. Hace 5 años, en el Censo Nacional del año 2017, teníamos más del 50% de niños menores de 5 años con anemia. Esos niños ahorita tienen 10 años. ¿Cuántos de ellos siguen con anemia? ¿Y qué tal si les voy? Así que a vacunar, de acuerdo a los protocolos que establece el Ministerio de Salud, es la única forma de atenuar los efectos, vamos a decir, severos que pueden llevar una cama UCI a un niño o llevarlos a despedirse de este mundo y perder la batalla. Así que les agradezco a todos. Todas las preguntas lo pueden hacer a través de su supervisor. Con gusto les responderé. Muchas gracias y buenas noches con todos.